Mirarse hacia adentro es uno de los actos más valientes que puede realizar un ser humano. Porque mirar hacia adentro no consiste únicamente en observar aquello que nos gusta de nosotros mismos. También significa atrevernos a reconocer aquello que escondemos, aquello que evitamos, aquello que duele, aquello que alguna vez llamamos oscuridad. Y quizá ahí exista una gran confusión que ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. Porque la oscuridad no siempre viene a destruirte, a veces viene a mostrarte algo que todavía necesita ser comprendido. A veces llega para revelarte una parte olvidada de ti, una parte que no vino a empequeñecerte, no vino a arrestarte, no vino a hacerte menos, vino a enriquecerte, porque reconocer tu sombra no disminuye tu luz, la hace más consciente, más profunda, más humana, más verdadera. Ponte cómodo o cómoda. Si lo deseas, puedes tumbarte o sentarte en una posición relajada. Permite que tus ojos se cierren suavemente. Y mientras escuchas estas palabras, toma una respiración lenta y profunda. Inhala y exhala despacio. Repetimos. Respira. Retén unos instantes y exhala despacio. Integrar aquello que negamos puede convertirse en uno de los mayores actos de amor propio. Y quien tiene el valor de mirar aquello que habita dentro de sí, sin huir, comienza a transformarse. Porque deja de luchar contra sí mismo, y comienza a comprenderse. Y cuando alguien se comprende profundamente, algo cambia. Algo se ordena. Algo encuentra equilibrio. Quizá por eso mirar dentro de uno mismo no sea una carga. Quizá sea un regalo, una oportunidad de crecer, de elevarse, de convertirse poco a poco en alguien más consciente, más libre, más auténtico, más completo. Y hoy has llegado aquí para hacer precisamente eso, para regalarte un espacio, para observar, para comprender, para transformar. Y mientras sigues escuchando mi voz, quizá ya puedas notar algo importante. No estás esperando a que la meditación comience, porque la meditación ya está ocurriendo. Cada pensamiento que observas, cada emoción que permites, cada sensación que aparece, ya forma parte de este viaje.
Permite que esta idea repose suavemente dentro de ti. Ahora toma de nuevo una respiración lenta y profunda. Reténla unos instantes y exhala. Despacio, muy despacio. Una vez más. Inhala serenidad. Exhala tensión. No necesitas hacer nada más. No necesitas llegar a ningún lugar. Ahora lleva tu atención a la parte superior de tu cabeza. Permite que se relaje. Relaja tu frente, los músculos de alrededor de tus ojos, los párpados, las mejillas, la mandíbula, la lengua en el paladar. El cuello se afloja. Los hombros liberan cualquier peso innecesario. Siente cómo los hombros se vuelven pesados y cómodos. Relaja las manos, los dedos, relaja el pecho, el corazón y permite que tu respiración encuentre su propio ritmo natural. Relaja el abdomen. Siente como cualquier tensión emocional comienza a disolverse. Relaja la espalda, la zona lumbar, las caderas, los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los pies y los dedos de los pies. Todo tu cuerpo descansa. Todo tu cuerpo se entrega a ese momento, como si estuvieras sostenido por una energía suave y amorosa, como si el propio universo te sostuviera. Y mientras tu mente se vuelve más receptiva y tu corazón más abierto, vamos a acercarnos a algo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, a una pregunta que ha atravesado culturas, siglos y generaciones. Una pregunta que quizá, de una forma u otra, todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué aquello que entregamos a la vida parece encontrar siempre alguna forma de regresar a nosotros? Los sabios de la India hablaron del karma. Hablaron de una huella invisible que acompaña cada paso del alma, como si la vida recordara silenciosamente cada intención, cada pensamiento y cada acto de amor. Los místicos del Oriente hablaron de la ley de causa y efecto. Recordaron que ninguna gota desaparece realmente del océano, porque incluso el gesto más pequeño puede crear ondas que viajan mucho más lejos de lo que imaginamos. Las tradiciones herméticas enseñaron que toda causa genera una consecuencia, como un eco que atraviesa el tiempo y tarde o temprano regresa a quien lo emitió. Los pueblos indígenas hablaron de la reciprocidad con la vida. Comprendieron algo profundamente hermoso, que la tierra no es algo separado de nosotros.
que aquello que damos al mundo, en realidad se lo estamos dando también a nosotros mismos. Las enseñanzas espirituales de muchas religiones recordaron una idea sencilla y poderosa. Cosechamos aquello que sembramos, pero no como castigo, no como recompensa, sino como una invitación amorosa a aprender, a comprender, a despertar. Los maestros de Reiki hablan del movimiento de la energía y enseñan que aquello que nace desde nuestro interior deja una huella sutil, porque una palabra puede sanar, una mirada puede sostener y un gesto de amor puede cambiar una vida entera. La metafísica contempla que nuestros pensamientos, emociones e intenciones participan de la experiencia que construimos día tras día, como si aquello que sostenemos repetidamente dentro de nosotros fuese dando forma poco a poco a la realidad que habitamos. Y algunas corrientes contemporáneas, inspiradas en la física cuántica y el estudio de la conciencia, han abierto preguntas que resultan profundamente fascinantes. Preguntas que no intentan imponer respuestas. Preguntas que invitan a mirar con asombro, porque si incluso la materia más diminuta parece comportarse de maneras que desafían nuestra intuición, si lo que parecía completamente separado puede mostrar conexiones inesperadas, entonces quizá nuestra realidad sea mucho más profunda de lo que nuestros ojos alcanzan ver. Quizá exista una red invisible de relaciones que todavía estamos aprendiendo a comprender. Y quizá tú no necesites creer en ninguna teoría, ni en ninguna religión, ni tampoco en ninguna energía, ni siquiera en ninguna explicación espiritual, porque incluso alguien completamente escéptico puede reconocer algo profundamente humano, que nuestras palabras dejan recuerdos, que nuestras acciones dejan marcas, que aquello que entregamos a otros deja huellas y que aquello que hacemos también transforma lentamente aquello en lo que nos convertimos. Más allá de las diferencias entre creencias, existe una idea común. Nada está completamente aislado. Todo participa de todo. Todo deja una huella. Y quizá el karma no sea un juicio invisible. Quizá no sea un castigo. Quizá no sea una recompensa. Quizá sea algo mucho más simple. Una tendencia natural del universo hacia el equilibrio. Una huella vibratoria. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción generan una perturbación en el campo de la experiencia. Y cuando todo está conectado, el campo responde buscando recuperar
la armonía, devolviendo tarde o temprano frecuencias semejantes a las que emitimos. No necesariamente de manera inmediata, no necesariamente de la forma que esperamos, pero sí como parte de una inteligencia más profunda que tiende constantemente hacia el equilibrio. Permite que esta idea repose suavemente dentro de ti. Esta reflexión haga un hueco en tu mente, en tu corazón, mientras tú vuelves a respirar. Inhala profundamente. Exhala muy despacio. Y siente que te preparas para mirar dentro de ti con honestidad, sin culpa, sin miedo, sin juicio, simplemente con verdad. La vida entera parece moverse hacia el equilibrio. Los ecosistemas buscan armonizarse. Las estaciones se suceden en ciclos. Los océanos encuentran sus mareas. Las estrellas siguen sus órbitas. Incluso la materia busca estados de estabilidad. Incluso la energía tiende a ordenarse. Y quizá la conciencia humana participe de ese mismo principio. Tal vez por eso sentimos alivio cuando actuamos con coherencia y peso cuando nos alejamos de ella. Tal vez por eso cuando reconocemos un error y aprendemos de él, algo dentro de nosotros comienza a equilibrarse. Y esta comprensión puede cambiar la manera en que observas tu propia historia, no para juzgarte, sino para comprenderte, no para castigarte, sino para transformarte, no para quedarte atrapado o atrapada en el pasado, sino para descubrir qué energía quieres emitir a partir de ahora. Respira una vez más. Siente tu cuerpo sostenido. Siente el silencio que te rodea. Y date permiso para continuar, porque quizá lo más importante de esta meditación todavía está por revelarse dentro de ti. Ahora te propongo un ejercicio. Imagina que te encuentras caminando por un pasillo silencioso. Al final del pasillo hay una puerta. Te acercas. La abres. Y descubres una gran sala de cine. Está completamente vacía. No hay nadie. Nadie te observa. Nadie te juzga. Nadie te exige explicaciones. Solamente estás tú y la pantalla. Toma asiento y siente la tranquilidad de saber
que este es un espacio completamente íntimo. No necesitas confesar nada a nadie. No necesitas demostrar nada. No necesitas proteger ninguna imagen. Todo lo que ocurra aquí será solamente entre tú y tu propia conciencia. Respira profundamente. Permite que aparezca en la pantalla una situación de tu vida. Respira profundamente. Permite que aparezca en la pantalla una situación de tu vida. Quizá una escena. Quizá una conversación. Quizá una decisión. Quizá algo que solamente tú conoces. Permite que aparezca aquello que necesite aparecer, sin forzarlo, simplemente observándolo. Tu conciencia sabe lo que necesita proyectar en esta pantalla ahora mismo. Solo deja que se exprese. Permíteselo. Dale tu permiso. Mira la película. Observa a ese personaje que aparece en la pantalla y reconoce que eres tú. Observa sus emociones, sus pensamientos, porque los puedes ver, sentir. Sus acciones, lo que hace, su comportamiento en esa situación. Y pregúntate con sinceridad, ¿hubo alguna ocasión en la que actué desde el miedo? ¿Desde el ego? ¿Desde la impulsividad, quizá? ¿Desde el orgullo? ¿O desde la falta de conciencia? ¿Hubo alguna acción cuya energía quizá siga resonando hoy en mi vida? No te castigues, no te culpes. Contéstate con honestidad, con verdad. Simplemente observa. Porque reconocer no es condenarse. Reconocer es despertar. Ahora imagina que tienes un mando en tu mano. Pulsa el botón de pausa. La película se detiene. La escena queda congelada. Y ahora tú eres el director, la directora de la película. Tienes la oportunidad de volver a rodarla. Respira profundamente y pregúntate con total honestidad
verdad. ¿Qué habría hecho mi versión más sabia? ¿Qué habría dicho? ¿Cómo habría actuado desde el amor, desde la compasión, desde la honestidad y desde la conciencia y desde la verdad? Hazte estas preguntas. Permite que la escena vuelva a comenzar. Dale de nuevo al play en tu mando. Esta vez, reescribiendo el guión, obsérvate actuando de la manera que sientes correcta para tu conciencia, para con tu honestidad, para con tu verdad, para con tu alma. Tal vez expresando unas palabras que nunca dijiste, tal vez pidiendo perdón, tal vez estableciendo límites, tal vez siendo más compasivo, más compasiva, quizá siendo más valiente, o quizá siendo más honesto, más honesta. Observa cómo la nueva escena se desarrolla nuevamente, con el nuevo guión, con la nueva forma. Y siente dentro de ti la energía de esa corrección, no como una obligación, sino como una comprensión profunda, como una toma de conciencia, como un aprendizaje, como una evolución que te eleva, te suma, te transforma. Y si sientes que es auténtico para ti, permite que surja el arrepentimiento consciente, pero no como culpa, sino como reconocimiento. El arrepentimiento verdadero no disminuye a la persona, la transforma, porque significa que la conciencia ha despertado. Y cuando la conciencia despierta, la energía cambia, la frecuencia cambia, la dirección cambia, porque tu corazón emite esa nueva vibración, la vibración de la comprensión, la rectificación, la honestidad, la evolución. Y siente cómo esa energía sale desde tu interior y se expande hacia el universo. Observa cómo la pantalla se desvanece lentamente y vuelve a sentir tu cuerpo sentado en la sala. Percibe cómo algo se ha aligerado, cómo una carga ha comenzado a soltarse, cómo una parte de ti ya no necesita esconderse.
ya no necesita luchar, ya no necesita aquello que pesaba. Respira profundamente y siente la liberación de haberte dicho la verdad, la liberación de haberte mirado con honestidad, la liberación de haber permitido que la conciencia iluminara tu sombra. Y comprende que desde la visión energética, toda transformación interior es también una transformación en el campo que te rodea. Cada comprensión modifica la vibración que emites. Cada acto consciente modifica la frecuencia que proyectas. Cada gesto de amor altera el camino que recorres. Tal vez los efectos no aparezcan inmediatamente. Tal vez lleguen en formas inesperadas, pero la semilla ha sido plantada y toda semilla contiene ya el potencial de su fruto. Permite que esta comprensión repose profundamente dentro de ti. Respira lentamente. Inhala paz y exhala gratitud. Inhala confianza y exhala cualquier resistencia. Repite mentalmente: reconozco mi poder para transformar mi energía. Acepto mis aprendizajes con amor. Libero aquello que ya he comprendido. Confío en el equilibrio de la vida. Emito conciencia, amor y verdad. Y recibo conciencia, amor y verdad. Permanece unos instantes en silencio, sintiendo, integrando, descansando. Y cuando lo desees, comienza a volver poco a poco. Mueve suavemente tus manos, tus pies. Respira un poco más profundo y siente nuevamente tu cuerpo. Siente el lugar donde estás y reconoce todo lo que acabas de experimentar. Antes de marcharte, quiero que recuerdes algo. La transformación rara vez comienza en los grandes acontecimientos. Muchas veces nace en instantes silenciosos como este, en una pausa, en una comprensión, en una emoción que por fin se permitió ser escuchada, en un pequeño momento en el que decidiste regalarte algo que a veces olvidamos, ofrecerle a quien más lo necesita. Tiempo, presencia, amor. Porque quizá hoy no lo has sentido todo. Quizá todavía hay respuestas que aún no han llegado. Y está bien. Las semillas no florecen en el mismo instante en el que tocan la tierra. Pero algo ya ha comenzado a moverse dentro de ti. Algo ya ha despertado. Algo ya ha comenzado a recordar el camino de regreso hacia tu esencia. Y si alguna palabra, alguna emoción o algún instante de esta experiencia ha encontrado un lugar dentro de tu corazón, permite que permanezca contigo un poco más. Y si algún día sientes que necesitas detener el ruido del mundo para escucharte otra vez,
Recuerda que este espacio seguirá aquí, esperándote, como un pequeño refugio, como un lugar al que volver cuando necesites calma, claridad, fuerza, o simplemente volver a encontrarte contigo. Y quizá aquello que hoy te ha acompañado a ti también puede convertirse en una luz para alguien más que necesite escuchar algo en el momento adecuado. Las palabras tienen esa magia, la calma también, y a veces una sola experiencia puede llegar mucho más lejos de lo que imaginamos. Yo soy Arabella, la voz que hoy tuvo el privilegio de acompañarte en este viaje de transformación, de conciencia y de regreso hacia ti. Y me siento profundamente agradecida por haber compartido este instante contigo. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuida tu energía, cuida tu corazón. No dejes de crecer, no dejes de escucharte, no dejes de elegirte y sobre todo, no dejes nunca de recordar que aquello que buscas fuera casi siempre ya vive dentro de ti. Sé feliz, sigue avanzando, sigue caminando y nos encontramos de nuevo en la próxima experiencia.